Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que se pueden conectar, y si no, a los que nos pueden ver. Soy Claudia Manis y estoy junto con Fernando García en este espacio. Déjame que te cuente. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Déjame que te cuente, yo me fui el domingo a misa Ujú. y llegando a la iglesia escuché unas campanadas y después veía que la gente se hacía la señal de la cruz. Entonces yo dije, esto yo lo conozco y no me acordaba, entonces dije, eso tengo que contárselo a Claudia. Y Claudia, ¿qué significa para ti la cruz? ¿Qué crees que pueda significar? ¿La cruz en sí o la señal de la cruz? La señal de La, la cruz, o sea, yo te digo, te sí, digo, hazte la señal de la cruz, ¿para qué? ¿Por qué? bueno, para los católicos es conexión con Dios, ¿no? O sea, siempre como el saludo que uno hace. Ahora, la cruz en sí, qué poder que tiene, ¿no? En cualquier religión, vamos a la tema cruz, tiene mucho poder y mucho significado, ¿sí? Yo lo veo de poder, no sé vos qué opinás. Ok, acuérdate, vamos a hablar ahora de los arquetipos. Y la Mm. cruz es un arquetipo. Un arquetipo muy general es algo que representa o que tiene un valor que le hemos dado, ya sea a través del tiempo, ya sea por educación, ya sea por religión, o sea, de alguna manera llegó esa información a nosotros. Y muchas veces no lo sabemos. Por ejemplo, cuando somos pequeños, siempre mi mamá decía, antes de salir a la calle, persínate, ¿ok? Para que vayas Por con Dios protección, por sí, protección. ¿Ok? Pero sin embargo, dependiendo de dónde eres, para un musulmán, por ejemplo, de repente no significa nada. ¿Ok? exacto. Entonces, los arquetipos va a depender de tu historia. ¿Ok? Ahora, muy rápidamente, por ejemplo, Jung, que tiene 12 arquetipos, ¿ok? Estableció que había lo que se llama un inconsciente. eh, Un inconsciente colectivo. Bien, vamos a hablar más claro. sí, sí, a Por las ver. dudas, sí, hay tres tipos, ¿no? O sea, tenemos la parte consciente, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Como lo decía Jung, para que uno lo pueda visualizar, es como el tema de una isla, la parte que está arriba es la parte consciente. Esa parte que está sumergida de la isla es el inconsciente individual. Y el mar, el agua, es el inconsciente colectivo. Y sería lo que tenemos en común con el resto de las personas. Por eso un arquetipo vendría a ser eso, ¿no? Ver a través de una idea, un personaje, un objeto, ¿sí? Que hay toda una creencia sobre esa situación, ¿no? Sobre esa, ya sea el personaje, como vos me dijiste recién del tema de la cruz, ¿qué creemos la sociedad sobre esto? ¿Qué poder tiene sobre nosotros ese objeto, por ejemplo, ¿no? El tema de la cruz. Y sí, sí, te Ahora, escucho. por ejemplo, para Freud, Te lo digo. la gente venía con una página en blanco. Para Ujú. Jung, él decía, no, nosotros ya venimos con la página escrita. Escrita sin saber, ¿ok? Sin saber. Y de ahí, pues, podemos hablar de constelaciones y del pasado, ancestros. Entonces, el arquetipo viene muchas veces de atrás. Por ejemplo, la campana, ¿no? Cuando, o sea, tú eres más joven y quizás la campana se ha reemplazado con un megáfono, ¿ok? Pero anteriormente en un pueblo que no tenía corriente, entonces la campana tenía determinada valor. ¿Para qué crees que se usaba una campana? Y bueno, a mí se me viene por ejemplo, en un pueblo pequeño, estamos hablando de hace muchos años, y cada vez que sonaba la campana era porque, no sé, alguien murió, avisaban cuando alguien llegaba al pueblo, alguien importante, o cuando había algún peligro, había incendios, ¿te acordás que era la campanita avisando y venía la gente con los baldes a tirar a donde se estaba quemando? Pues esa campana tenía su poder, ¿no? Era importante. Como vos decís, hoy quizás ha sido reemplazada por otra forma, pero sigue siendo un símbolo importante. Y yo creo que este arquetipo, como la campana, tenemos muchos, ¿no ves, ¿no, Fernando? Claro, La lo que pasa es que campana. los arquetipos han ido cambiando y han ido perdiendo fuerza de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, la campana, un carro de bomberos tocaba la campana para que le dieran el paso. Ahora, ha evolucionado tanto la tecnología que ya no necesita la campana, tiene un claxon tan fuerte que es más que suficiente. O, por ejemplo, hay un megáfono. Por ejemplo, allá en Asia, donde ocurren los tsunamis, ¿ok? Ujú. Existen megáfonos
¿ok? Te dan la alerta, que sería la versión moderna de una campana. ¿Ok? Entonces, de repente, el que nació ahora, o el más joven, cuando ve un megáfono, ese arquetipo del megáfono va a ser una señal de peligro, lo que para la gente de muchos años atrás era una campana. ¿Ok? Entonces, los dos son un arquetipo, pero el arquetipo va a ir variando de acuerdo a la época. A la ¿Estamos? época. Exacto. Entonces, para que la gente nos quede más claro, ¿qué sería un arquetipo, Fernando? En El general. En arquetipo, general, la ¿no? forma bien simple, es como un cliché, un valor que le damos a algo, ¿no? Por Bien. ejemplo, cuando decimos mamá, ¿ok? Para todos, en general, obviamente, ¿no? Mamá tiene un significado, ¿ok? Ternura, protección, nos trae al mundo, ¿ok? A pesar que hay mamás y mamás. Pero el Sí, arquetipo de mamá tiene un significado. Por ejemplo, papá, ¿ok? Tiene otro significado, ¿no? O por ejemplo, si yo te digo un bebé, entonces dices, ay, qué lindo, qué bonito, qué tierno, cosa que no es cierto, porque hay unos que son feos realmente, con el perdón de las mamás, ¿no? O sea, que son feos y feos. Entonces, pero sin embargo, el arquetipo de bebé es ternura. ¿Estamos de acuerdo? exacto. Sí, Entonces, el arquetipo es el que nos va a influenciar de determinada manera cuáles van a ser nuestras acciones. Ok. Por ejemplo, regresando a la campana, si tengo el arquetipo de peligro, aunque cuando escucho una campana me voy a poner alerta. exacto. Y de repente nadie me lo enseñó, Pero ya lo asimilaste, ya lo heredaste. ya lo Vemos traigo. siempre que venimos, ¿no? Repitiendo patrones y repitiendo las memorias y programas. Eso también. Es más, me acuerdo que Jung decía que él, ¿de dónde saca los arquetipos? Porque él es el que viene, ¿no? Con esta idea. Y él empieza a ver lo transgeneracional, ¿sí? A través de los sueños. O sea, él dice, hay algo más. ¿Ah? Es como esta mezcla. Y él empieza a hacer toda una investigación, y donde ve todo lo que es la mitología, todo lo que es transgeneracional, hace todo un análisis en terapia de los sueños, y es más, los arquetipos sacan mucho de los sueños él. ¿Cómo? ¿Pero de qué? De la repetición, porque eso sería un arquetipo, ¿no? En realidad, la repetición de algo. Por ejemplo, el tema de la campana, para que sea más simple. La campana era poder, de alerta, de estar pendiente que algo estaba pasando, y se repite, era constante. Entonces, es esa, la repetición de algo común para muchas personas, y se forma un arquetipo. Y los sueños pasaba lo mismo. A través de los sueños, cuando él empieza a analizar los sueños de las personas, de sus pacientes, primero empieza con los de él, y después empieza con los de las personas. Y empieza a hacer esa asociación, ¿no? Cada vez que aparecía, no sé, el anciano en un sueño, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué significaba el anciano? Y generalmente él le pone un nombre de arquetipo al anciano, ¿sí? El ánimo, si no me equivoco. Entonces, como que él dice, cada vez que aparece el anciano, significaba eso, ¿no? Y hablaba de la energía, bueno, en este caso lo que era el ánimo, la energía femenina en el hombre. Entonces, como, si no me equivoco, estoy bien, Fer, era el ánimo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, por las dudas. Vale nomás. Entonces, siempre era como, cada vez que analizaba, le salía siempre lo mismo, y bueno, es como todo, ¿no? Un estudio que él hizo y llega a ese arquetipo. Pero hay muchos arquetipos, no solamente los que Jung nace, sino como va el con el tema de la campana. Lo que podríamos decir del dinero, Fernando. ¿No es así también un arquetipo? ¿El dinero? Es un arquetipo bien fuerte, porque, Ujú. por ejemplo, y aquí, ¿por qué es importante, por ejemplo, si tú haces terapia, entender lo que son los arquetipos y tratar de entender el cliente que viene hacia ti, cuál es el arquetipo que trae consigo? Por ejemplo, hay gente que dice, no tengo dinero. Porque tú que haces terapia, Claudia, ok, ¿qué es lo primero que te preguntas cuando alguien te dice ¿Ah? no tengo dinero, todo me va mal? ¿Qué es lo primero que hacemos generalmente? ¿Para qué no querés tener dinero? Le Claro, preguntaría yo. claro, o sea, Exacto, ¿de dónde viene esta creencia? Pues, o el arquetipo, ¿no? Porque es una creencia que lo estás llevando a cabo, o sea, claro, tengo dinero, pero lo genera y se van distintas formas, pero es eso, vuelve a preguntar, ¿para qué no lo querés? posiblemente para esa ¿Hola? persona, sí, posiblemente para esa persona, el dinero tiene un arquetipo negativo. Entonces, me he formado de tal manera que, pues, durante mi infancia me habrán dicho, el dinero es malo, el dinero es sucio, o para tener dinero tienes que ser un delincuente,
Entonces, tienes un arquetipo del dinero. O sea, aquí no hay que es bueno o malo, simplemente la forma como tú lo ves, el arquetipo de esa manera, ¿no? Entonces, cuando hacemos terapia, lo primero que tratamos de entender es qué hay detrás del problema que tiene, ¿no? Por Ujú. ejemplo, cuando una persona tiene problemas de pareja, ¿ok? ¿Qué es lo primero que vamos a preguntarle? ¿Qué arquetipo puede tener de una pareja para que le vaya mal? ¿De acuerdo? Entonces, Bien. dime, Claudia. Y Fernando, ¿y cómo influyen los arquetipos en las personas? El arquetipo muchas veces te marca la forma como vas a enfrentar la vida, por decir algo, ¿no? Si, otra vez, si el dinero es sucio, entonces yo voy a enfrentar la vida con el dinero de esa manera, ¿ok? Entonces, no me voy a permitir tener dinero. Imagínate el arquetipo hace muchos años en el África, en el apartheid, ¿ok? O acá, por ejemplo, cuando había una diferencia en blancos y negros. Okay. Imagínate, ¿qué era el negro? El negro era excluido. O sea, el arquetipo de la gente de color era un arquetipo de gente sin valor. Y si te vas y sigues avanzando en la historia, la misma mujer tenía un arquetipo. ¿Para qué era la mujer anteriormente? ¿Para qué estaba en la sociedad la mujer? No escribía, no estudiaba. ¿Para qué era? Para reproducir, o sea, la pobre mujer y hacer las cosas que no hacían los hombres, y Entonces, hacerse cargo de algunas cosas. Sí, pero no tenía, no le daban valor a la mujer. ahora, el arquetipo ha ido cambiando. Exacto. Ahora hay que cuidarse porque ya están bien Estamos avanzadas. empoderadas las mujeres, se Sí, van a y es bueno, empoderar. seguro. Y está bien, Eh, ¿verdad? Y está claro, bueno esto del equilibrio, ¿no? O sea, el hombre siempre estuvo como históricamente arriba y la mujer, como voy a decir, la mujer sumisa, la que no podía votar, la que siempre estaba al costadito, atrás del hombre, o iba atrás caminando detrás del hombre, y ahora es como que la mujer ha llegado, o está intentando eso, ¿no? Y lleguemos a un equilibrio. Tampoco la mujer arriba y el hombre abajo, no, el equilibrio. Somos iguales, ¿no? claro, claro. Ahora, por ejemplo, eh, ¿por qué es que se forman los arquetipos? ¿Ok? ¿Cuál crees que sea la intención del universo de crear arquetipos o del ser humano de crear arquetipos? ¿Cuál es la intención que crees que puede haber? ¿Cuál es la intención básica del ser humano? Sobrevivir. Sobrevivir. Es la verdad. ¿Ok? El arquetipo, ¿cuál es la función? Sobrevivir. ¿Ok? Por ejemplo, el arquetipo, imagínate en la edad de piedra del dinosaurio, me va a matar. Ujú. Entonces, para yo sobrevivir, tengo que crecer sabiendo que ese animalote me va a matar. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y estamos de acuerdo y se me vino otro A arquetipo ver, de luz, adelante, adelante. la sombra, Ok, como definía él, ¿no? Uno de los importantes es qué sería la sombra. Y es esa parte que todos tenemos, pero que la negamos, ¿no? Pero sí existe, no la queremos ver, pero está dentro de nosotros. Eso, somos uno mismo. Y él decía, por ejemplo, que el tema justamente de los animales, cuando el animal puede ser un león, puede criar con mucho amor o con mucho calor a su cría, pero después puede ser asesino para traer comida. Entonces, ni bueno ni malo, ¿no? Entonces, esa es la sombra. Lo que pasa es que nosotros vemos al animal como algo brutal, algo que no correcto, pero en realidad es instinto del animal de tener, dar calor, de cuidar a la cría, como de si tengo que matar o asesinar a alguien, a otro animal, por supuesto, para traerle comida, es algo normal, pero el humano lo ve como algo malo. Entonces creemos que ese instinto de muchas cosas que tenemos de, no sé, impulsos sexuales, es malo, ¿no? Lo escondemos. Vamos a la sombra, al saco, diría yo, ¿no? Vamos a la sombra, al saco, vamos guardando y vamos acumulando todo el tiempo cosas que no nos gustan. lo que pasa, Claudia, que el instinto de supervivencia es el instinto más importante del ser humano. Si bien es cierto, nos hemos socializado, en el fondo somos biológicos, muy en el fondo somos animales. Y eso se ha probado, por ejemplo, cuando hubo un accidente en el Perú de un avión, la gente terminó convirtiéndose en caníbal, porque entonces la única forma de sobrevivir era comiéndose al cadáver del vecino. ¿Ok? Entonces, en el fondo, la función básica de toda especie, no solamente del ser humano, es la supervivencia. Por ejemplo, hay unas plantas que a los animales se la comían mucho. Entonces, ¿qué hizo para sobrevivir? Creó un veneno. Ah, Entonces, por eso se protege para no morir.
O por ejemplo a los elefantes en África, que los matan por los colmillos. ¿Qué está pasando con esa nueva generación? Están naciendo sin colmillos, sí. Nacen sin colmillos. Entonces ahí entramos a un término que se llama epigenética. ¿Ok? ¿Qué es la epigenética? Es la transformación de la biología para resolver un problema, para sobrevivir. Si el elefante sigue naciendo con colmillos, se va a morir, lo van a matar. Entonces, el inconsciente colectivo hace que la siguiente generación nazca sin colmillo. Pero todo está bien en los animales. Pero ¿qué pasa en los seres humanos? De repente, tú tienes 20 años y amaneces desesperado que te vas a morir. No sabes qué pasó. ¿Okay? Y comienzas a entrar en depresión y en miedo. Se hacen las investigaciones y se dan cuenta que cada vez que escucha un ruido, él sobresalta. La epigenética funcionó. ¿Por qué? Porque él venía de un ancestro que estaba en la guerra. Entonces cada vez que escuchaba un sonido, saltaba. O sea, la epigenética funcionó. Pero ¿qué pasa? Nosotros sí evolucionamos. No estamos en el mismo entorno, Fer. Claro, el entorno de esa persona o de ese posterior que vino, ¿no? Este miembro más joven, está en otro tipo de entorno, no está en guerra. Claro. Pero en realidad, si estuviera en guerra, estaría perfecto, porque estaría totalmente atenta a cualquier ruido. O sea, su reacción es buena, pero en mal momento. En cambio, ¿qué pasa con el elefante? El elefante no es que hoy día está en Las Vegas, o que mañana está en vacaciones, o que los animales y las plantas se mantienen en su ritmo. Entonces, cualquier cambio epigenético es favorable, porque los protege para la supervivencia. En los seres humanos no. ¿Okay? Porque ¿qué va a pasar? Lo que pasó hace 30 años, ahorita ya no pasa, pero yo sigo cargando. Sigues cargando con el problema. Por eso cuando se trabaja, vamos a ver muchas veces el transgeneracional. ¿Okay? Y ahí podemos verlo de transgeneracional, podemos verlo de las constelaciones familiares. O sea, ya el terapeuta va a trabajarlo de acuerdo a las herramientas que tenga, a la experiencia que tenga y a la necesidad que tenga el cliente. Y me imagino que eso te ha pasado más de una vez, Claudia. Sí, sí. Y entonces acá es lo importante, ¿no? De reconocer en los consultantes cuáles son sus arquetipos más fuertes, ¿no? Cómo se manejan. Y el terapeuta puede identificarlos y así poder acompañarlo, ¿no? A la persona. Claro, porque lo primero que tenemos que hacer es ver si el arquetipo es adecuado para la época, para el momento, para la realidad, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son malos. Claro. ¿Okay? Entonces, así nunca vas a conseguir pareja. ¿Okay? Sin embargo, tú quieres tener pareja. Entonces, lo correcto es ir cambiando el arquetipo que tú tienes de lo que te va a afectar y lo que puede influenciar en tomar decisiones. ¿Okay? Además, a raíz del arquetipo es que se forman las creencias, ¿no? O sea, casi van de la mano, con la diferencia que el arquetipo es más universal. ¿Ok? Generalmente, por ejemplo, imagínate el sol. ¿Qué representa para ti el sol, por ejemplo, Claudia? Yo diría el calor, bueno, nosotros diríamos el padre, pero es el calor, ¿no? O sea, esto de que el solcito es necesario para que, no sé, haya alimentos, se reproduzcan las plantas. Pero imagínate que fueras agricultora. ¿Qué significaría para ti el sol? Vida. O sea, si no hay sol, no crecerían las plantas o el cultivo, ¿no? ¿Te das cuenta cómo el mismo elemento? Imagínate, ahora que estás en la época de los aztecas, de los mayas, de los incas, ¿qué crees que significa el sol? Bueno, lo consideraban hasta como un dios, ¿no? Como mucho. Okay. El poder. Sí, claro. ¿Te das cuenta cómo el mismo elemento va a ir cambiando en los tiempos? ¿Okay? De repente, para una chica de 21 años, o tu hija que es joven, ¿qué significa el sol? Broncearme. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es? Es que me va a poner un color maravilloso para que los chicos me miren. ¿Okay? Sí. ¿Me entiendes? O sea, va a ir cambiando. ¿Okay? Todo está bien mientras ese arquetipo no te limite. Mientras ese arquetipo no tenga dolor en ti. Mientras ese arquetipo no haga que tú te frene y te dé la oportunidad de salir adelante. ¿Okay? Porque hay arquetipos que son buenos. Imagínate que yo tengo el arquetipo que el dinero cae del cielo, entonces todo me va a ir bien. ¿Okay? O que de repente la mamá, claro. ¿Me entiendes? O sea, depende de cómo yo tenga interpretando el arquetipo, es como me va a favorecer. Y el trabajo de los terapeutas es tratar de conciliar, de acompañar
para que el cliente pueda transformar, ¿ok? Pueda separar las cosas positivas y no tan positivas de sus creencias, de sus arquetipos, para ir cambiando. ¿No te parece, Claudia? ¿Qué opinión te merece eso? Sí, estoy de acuerdo. Y uno de los importantes también, como hablábamos en la sombra, era las máscaras, que es otro arquetipo de Jung, ¿no? Que es la máscara que viene de la persona. Pero bueno, no vamos a hablar de teoría, pero es importante esto, reconocer cuando viene el consultante qué arquetipo tiene, así como adentro, ¿no? Y asimilado, como le dicen, integrado, y ayudarlo justamente, si es limitante, si le está impidiendo avanzar, accionar, ayudarlo, por supuesto, a cambiar a ese arquetipo. Claro. O sea, es importante que tengamos en cuenta. Yo te pregunto, tú que vas a ver el video, lo estás viendo, ¿qué arquetipos más importantes tienes tú? Por ejemplo, ¿qué significa papá? ¿Qué significa mamá? O de repente, pues, ¿qué significa ser mujer? Imagínate el arquetipo de mujer, cómo ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? La mujer frágil, ¿no? La mujer débil, ¿ok? Y sin embargo ahora hay mujeres que son Sí, carpinteros, que son pilotos, que son coroneles, que tienen carácter, que son de todo, ¿no? O sea, pero el arquetipo que está todavía prevalece en la sociedad es ese, ¿no? La mujer frágil, ¿ok? frágil, que da solo ternura, ¿no? Ujú. El amor, y el hombre, justamente, ¿no? El arquetipo del hombre es el fuerte, la autoridad y el que hace la protección, pero en realidad todos tenemos una parte, ¿no? Es justamente esa energía masculina y femenina, y poder buscar el equilibrio en cada uno es espectacular. Ni uno ni el otro, ¿no? O sea, no irlo ni al extremo, de un lado y del otro, o sea, ese equilibrio que tenemos que tener todos. Claro, y lo que pasa que nosotros tenemos que irnos moviendo de acuerdo al momento en lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, yo soy hombre, si estoy enseñando, yo necesito estar en mi parte femenina, porque la mujer es la que cobija. Llega, pero también necesitan el tema de la energía masculina, poner los Cuando, límites, porque si no los alumnos poner en un colegio de pequeños se arrastran. sí, O sea, esa cara de seriedad. Lo digo porque justo ayer, en un acto de mi hija, de teatro, y contaba la profesora, o sea, es divina, dulce, todo, ¿no? Se lleva re bien con los niños. Pero dice, cuando quiero que me escuchen, pongo la cara de mala, ¿no? Así de autoridad, de hombre, ¿no? Así, es la asociación que tenemos justamente a las imágenes, ¿no? A estos arquetipos. ¿Qué representa una mujer? ¿Qué representa un hombre? claro, o sea, tenemos que entender que a unos momentos necesitamos tener más autoridad, de repente el rasgo masculino, sin eso decir que pues te vas a volver hombre o nada Sí, parecido, simplemente no es por la son parte sexual o orientación sexual, sino estamos hablando de energía, ¿no? Del momento. así. Exacto. Entonces, como tarea, yo te digo, busca qué arquetipos tienes y sobre todo, si ese arquetipo que tienes es favorable para ti. Ok, de repente tienes el arquetipo que la mujer no puede ser más que el hombre. Ok, entonces, eso no es favorable para ti, porque si tú eres mujer te está frenando. Ok, entonces, revisa o de repente el famoso dinero. Estamos ya casi a fin de año y necesitamos dinero para comprar regalos. Ok, o siempre queremos abundancia, pero para querer abundancia, primero tienes que entenderla. Ok, ¿Para y qué la preguntar, quiere? y preguntarte, ¿qué es el arquetipo de abundancia para ti? ¿Qué Ujú. es abundancia? Porque no es la misma para vos, para mí o que el vecino. O sea, exacto. Entonces, tienes tarea, busca, los escribes, ¿no? Nos escribes y nos cuentas qué es el arquetipo para ti y cómo te afecta, cómo te afecta, es más, cómo te ayuda. Porque si tú encuentras la forma que te ayuda, pues nos dice y podemos ayudar a mucha gente. ¿Ok? Porque Exacto. aquí no hay nada bueno ni malo. No, es que no son ni bueno ni malo, es como lo percibe cada uno, como uno lo está sintiendo cada uno. Porque para vos puede ser algo bueno y para mí puede ser algo malo. Entonces no es ni bueno ni malo. Justamente la sombra, este arquetipo de la sombra, eso que no nos gusta, que ocultamos en este saco, no es bueno ni malo. O sea, es algo necesario. Que siempre hablamos, ¿no? Todo ser somos luz y oscuridad. Pero ¿cómo nos cuesta ver que tenemos esa oscuridad dentro? Nos cuesta.
A mí me pasa, los consultantes, cuando uno dice, no puedo, pero lo están sintiendo, pero no lo pueden decir, porque no es correcto, porque nos enseñaron a todo lo que no es correcto, políticamente correcto, ocultarlo, callarlo, esconderlo. Y eso es lo que nos enferma, ¿no? O sea, el cuerpo va a empezar a manifestar todo lo que yo callé, todo lo que no pude expresar. Entonces, la sombra no es buena ni mala. No es, entonces, empezar a entender y empezar a mirar eso que hemos ido guardando tantos años en ese saco, y empezar a sacar de a poquito es una forma de integrar. Siempre dicen, tenemos luz y oscuridad y es necesaria. ¿Por qué? Porque es un movimiento de energía. Si no hay luz y oscuridad, ¿sí? No hay ese choque constante, no hay energía. Y si no hay energía, no estamos en la vida, no estamos fluyendo. Entonces está bueno cada tanto sacar de ese saco, ¿esto qué pasó? ¿Cuándo lo guardé? Aceptarlo, reconocerlo. Fíjate si hoy me sirve, porque en su momento no, porque tenía ciertas creencias, tenía ciertos tabú. Quizás hoy sí te sirve, hoy te está ayudando para empoderarte de ciertas cosas que estás viviendo, ¿no? Así que bueno. Así es, Claudia. Realmente queda mucho en el tintero porque podemos hablar de arquetipos, por ejemplo, del sexo, el arquetipo famoso, el arquetipo Hay del sexo, muchísimo. el arquetipo del Podríamos matrimonio. seguir ¿No? el próximo viernes de Carlos. Bueno, seguimos, vamos cerrando. Gracias a todos Sí, por estar. No se olviden que Claudia hace constelaciones en vivo en Córdoba Capital. Y pues si ustedes gracias. desean trabajar su sombra, aquí nos tienen, nos Exacto. contactan y con mucho gusto podemos Con su hacerle. máscara. Mirá, no hemos llegado a hablar mucho de la máscara, pero estaría bueno desarrollar este tema. Sí, Es sí, muy importante. sí, vamos a tener ese día, de repente vengamos con una máscara Debe ser. para hacerlo notar. Ok, Claudia, ¿algunas palabras finales antes de irnos? No, gracias a todos los que se pudieron conectar y bueno, los que después nos ven. Y por favor, si tienen así sugerencias, escríbanos. Y también sería muy bonito, como dice Fer, que nos pongan qué tipo de arquetipo sienten que tienen más fuerte o que hoy les está marcando más en su vida. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Fer. Como siempre, un placer. Un gusto, amigo. Nos vemos. Ya, Claudia, gracias también a todos y nos vemos en la próxima.